En la casa de mi bisabuela que tiene 110 años hay 3 piezas, y en una de ellas, que es la que duermo yo cuando me quedo en su casa, jugaron a la ouija. Mi mamá y mis tías hace como 20 años llevaron un cura para que echara agua bendita. Llevaron a mucha gente de distintas religiones, pero nunca se fue esa extraña vibra de la habitación. La cosa es que fui en vacaciones de verano por unos días y yo me duermo bastante tarde. Entonces, como estaba de vacaciones, me dormía a las 5 o 6 a.m. Una noche estaba de lo más normal viendo videos en el celular y escucho que me tocan la puerta, como yo ya estaba acostumbrado a escuchar ruidos raros. Ahí no me preocupé, pero seguían tocando y tocando. Cabe recalcar que no era como que te tocaran la puerta de tu casa, más bien era como si la tocaran bastante fuerte con las uñas. Entonces yo me levanté a ver quién era. Pensé que podría haber sido mi tío o mi bisabuela que le había pasado algo. Cuando abro la puerta no veo nada. Entonces aproveché para ir a buscar jugo. Cuando llego a la cocina me apagan la luz. Entonces salí corriendo hashis. Cuando me calmo a mitad del pasillo que separa la pieza de la cocina, escucho pasos pero no salí corriendo. Me hice el valiente y fui a la cocina, prendí la luz y me serví jugo. Y me fui a la pieza. Cuando llego veo todas las cruces y cuadros de Jesús y de la Virgen María en la cama. En la noche los ruidos de la cocina, del pasillo y de la pieza no me dejaron dormir. Estuve despierto hasta las 10 de la mañana. Un familiar que falleció hace poco y que solía evitar esta anécdota, principalmente porque fue súper descreído de cualquier religión, espíritu, leyenda y cosas de ese estilo, nos contó alguna vez de una casa que arrendaba junto a su señora allá por calle Colón en Las Condes. Nadie nunca compró esa casa, hasta hace unos años atrás, y los arriendos que tenía la casa eran poco comunes. El precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El primer evento paranormal fue de un juguete que se movió en mitad de la madrugada. Eran de estos juguetitos a pila que se mueven y suena una canción. Cuando fue a ver qué onda con el juguete, se dio cuenta de que estaba sin pila, pero de alguna forma se pudo mover. En esa casa había un piano, y que de repente él se ponía a tocar con unos audífonos. Era bastante frecuente que durante los momentos en que tocaba el piano, se escuchara una voz distorsionada y hablando de forma incoherente a través de los audífonos. De esto último no me acuerdo muy bien cómo lo contó, pero era una cosa así. La cocina solía prenderse fuego sola, y no paraba de salir humo por las ventanas de ese lugar de la casa. El gas estaba cortado, era al mediodía y nadie estaba en ese lugar. En una de esas ocasiones llegó una vecina a preguntar por si necesitaban ayuda, así tal cual. Revisó la cocina y después preguntó por si podía revisar los dormitorios. La señora tenía toda la pinta de vieja espiritista y ya como se daban las cosas, la dejaron pasar y que husmeara nomás. Grande fue la sorpresa cuando la señora les tomó un par de zapatos bien viejos de color negro que estaban casi escondidos y les preguntó por si eran de alguno de quienes vivían en la casa. Respondieron ellos que no, y la señora preguntó por si se los podía llevar. Un poco extrañados, le dijeron que sí. Luego de que se llevara los zapatos la vecina, los eventos paranormales cambiaron el ritmo que llevaban. Aún así, ellos no siguieron arrendando la casa y se fueron a vivir a Santiago Centro. El mundo es chico. Un día mi papá se juntó con unos amigos del partido y se pusieron a conversar de cosas paranormales. Uno de los amigos empezó a contar más o menos la misma historia que le pasó a nuestro familiar, una casa a muy buen precio, bien ubicada y con eventos paranormales similares. Mi papá le preguntó por dónde quedaba esa casa. Resultó ser que era la misma propiedad en calle Colón. El compadre la había arrendado casi un año atrás y no podía estar tranquilo junto a su señora ni su único hijo. Se fueron al segundo mes de arriendo. De niño siempre fui retraído. No era de los que tenía muchos amigos y por lo general jugaba solo. Vivía con mis abuelos, pues mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito años antes. La casa era una de esas viviendas de estilo colonial. Era muy grande y habían habitaciones que estaban cerradas, con los muebles cubiertos con paños, juntando polvo. Ha pertenecido a mi familia por más de un siglo.
y aunque ahora es muy antigua para morar, la vamos a ver de vez en cuando. La anécdota que voy a relatar aconteció a mis 8 años. Yo solía no tener espejo en mi habitación sin ninguna razón aparente. Una tarde, pasó un señor vendiendo espejos con marcos de madera. Mi abuela decidió comprarme uno, ya que me facilitaría mi arreglo personal cada mañana. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera en color negro que podía ajustarse su inclinación perfectamente. Fue el día en que todo comenzó. Pesadillas comenzaron a aparecer todas las noches sin falta. Comenzaba a despertar sin razón aparente bastante alterado. Mi perro le lloraba al espejo y luego intentaba salir corriendo de mi habitación. Me encontraba en un terrible vacío nocturno al despertar, constantemente mirando a la nada, en otras ocasiones mirando al espejo fijamente. Una noche, varios meses después de eso, bajo el frío nocturno, me encontraba tranquilamente dormido cuando unos golpes en un cristal comenzaron a resonar por la habitación. Mi temor era que proviniera de mis ventanas. No sabría qué hacer si así fuera. Cerré los ojos y respiré profundamente intentando concentrarme en el sonido, tratar de distinguir de dónde provenía. Y me di cuenta. Afuera de mis ventanas no había más que silencio y obscuridad. Los cristales de mis claraboyas no eran el nacimiento del sonido, sino algo dentro de la habitación. Simplemente intenté apretar los dientes y no dar la más mínima muestra de que estaba despierto. Solo intentaba dormir de nuevo. Días más tarde, le conté a mi abuelo lo que había ocurrido. Esta es la razón del por qué no tenemos espejos en la casa, mi querido niño, me dijo. Al parecer, el Alzheimer de mi abuela era avanzado al no recordar esta premisa. Guardamos el espejo en una de las habitaciones y lo cubrimos con una vieja cobija. Los golpes cesaron con el paso del tiempo, creo yo. Esta historia me pasó por el 2015. Era de noche y estaba haciendo una pijamada con mis primas. Pusimos películas de terror, ya que nos gustaba no dormir. Hicimos una tipo cama en el suelo de la sala y nos acostamos. Recuerdo que pusimos una película de nahuales. Cuando se acabó la película, sentí que alguien me tocó el hombro. Mis primas no me creyeron y seguimos viendo películas. Cuando estábamos a mitad de la película, vi una sombra de una mujer alta. Mis primas se asustaron y nos escondimos bajo la cobija. Nos quedamos dormidas y al siguiente día estábamos en nuestra habitación. Se nos hizo raro. ¿Por qué no estaban mis padres ni mis tíos? Se habían ido de viaje y regresaban después de una semana. Después escuchamos cómo nuestro perro estaba ladrando. Nos asustamos y vimos cómo le ladraba en la dirección donde vimos a la sombra. En la noche me jalaron el pie. Yo grité y mis primas me empezaron a jalar y gritar. Una de ellas agarró una cruz y la mostró a dirección de donde me estaban jalando. Ya pasaron muchos años. Seguimos viviendo en la misma casa y todas las noches vemos la misma sombra en el mismo lugar. Hola, soy nuevo en esto de Reddit, pero últimamente he sido fan de los vídeos de relatos de horror. Pero veo que la comunidad en mayor parte está en inglés. Así que me gustaría encontrar algo similar pero con detalles en las historias más hispanos. Y bueno, eso nos lleva a esta, mi primera historia, relato de horror. Espero que lo disfruten y cualquier sugerencia será bienvenida. Trabajé en una agencia de experiencias Airbnb. Hay una forma de ganar dinero haciendo algunos tours organizados por las personas de ciertas zonas turísticas. Se junta un grupo de personas y se les hace un paseo por algún lugar importante de la localidad, aparentemente sencillo y sin riesgos. Tan fácil como llevar a un grupo de 4 a 10 personas a dar una vuelta por un cerro turístico, una vieja construcción de la época de la conquista o algún pueblito mágico del estado, lugares en su mayoría concurridos y conocidos. Necesitaba dinero y lo que pagaban por solo un recorrido de mediodía me daría lo suficiente como para darle ese regalo a mi mamá.
Nunca le he agradecido todo lo que ha hecho por mí. Así que cuando se le quedó viendo a ese bolso con 4 dígitos en su precio, pensé que sería una oportunidad perfecta de al menos darle una muestra de afecto. Sé que le estoy dando muchas vueltas, pero quiero dejarte muy clara la consternación que me aqueja. Todo comenzó hace unos días, cuando en Reddit di con un hilo que hablaba sobre cómo conseguir un ingreso extra. El post hablaba sobre las experiencias Airbnb y de las jugosas propinas que puedes ganar por ello. Además, como cerca de donde vivo se encuentra un cerro famoso con una pirámide en la cima, pensé que esto sería dinero fácil. ¡Qué tonto fui! Algo como eso, el dinero fácil no existe. Di con una página de tours muy simple pero con la información más relevante para el trabajo. Sé que le estoy dando muchas vueltas, pero quiero dejarte muy clara la consternación que me aqueja. Todo comenzó hace unos días, cuando en Reddit di con un hilo que hablaba sobre cómo conseguir un ingreso extra. El post hablaba sobre las experiencias Airbnb y de las jugosas propinas que puedes ganar por ello. Además, como cerca de donde vivo se encuentra un cerro famoso con una pirámide en la cima, pensé que esto sería dinero fácil. ¡Qué tonto fui! Algo como eso, el dinero fácil no existe. Di con una página de tours muy simple pero con la información más relevante para el trabajo, llené un formulario y después de darme una breve explicación de lo que abarcaba mi parte del trabajo, me dijeron que ese fin de semana tenían una salida en la que me podían asignar a un grupo. Qué raro, pensé. No había escuchado que esta pirámide tuviese algún tipo de entrada subterránea. Ignoré el leve escalofrío que recorrió mi espalda, recordándome a mí mismo que no sabía mucho de este lugar. Bueno, después de todo, solo debo terminar el recorrido y estaré de regreso en casa con ese regalo. Por aquí, síganme. Debemos bajar un poco y rodear para llegar a la entrada, explicó Mari. Al llegar a la entrada, una nueva ola de escalofríos recorrió mi espalda cuando vi que esta dichosa entrada estaba completamente sola y alejada de los demás turistas. Además, parecía más una cueva. Sus paredes mohosas y el frío aire que salía de ella me daban un mal presentimiento. No tenía letreros ni iluminación. Y estaba este olor. Era tenue, pero estaba ahí. No se preocupen, les comento que somos el primer turno. Los demás llegarán eventualmente. Cada guía viene con 30 minutos de diferencia para no saturar este pasaje. Además, se previene que, en caso de derrumbe, menos personas salgan afectadas. Mari nos dio una linterna a cada quien y procedió a entrar. Este pueblo tiene muchas historias sobre ovnis. Ha habido avistamientos desde que tengo memoria. El hecho de que se observen sobre la pirámide hace que este lugar tenga un aura misteriosa, sin hablar de las desapariciones. Tropecé un poco. ¿Y hasta dónde llega este túnel?, preguntó David, agachándose para amarrar una de sus botas. Creo que ya no tengo suficiente agua. Además, ¿es mi imaginación o está helando aquí?, dijo Susan, su esposa. Llevábamos cerca de 20 minutos caminando y no veíamos que este pasillo de piedra y oscuridad llevará a algún sitio en particular. Sin embargo, el semblante de Mari parecía más alegre que nunca, y juraría que a pesar de que lo único que nos iluminaba eran nuestras linternas, podía ver un destello rojizo en sus ojos. «Vamos, estamos a nada de llegar», insistió Mari, de la forma más enérgica y alegre posible. «Les contaré un poco del folclore de este pueblo. En su país les llaman skinwalkers, pero aquí y en el sur los conocemos como nahuales. Son personas con la capacidad de cambiar su forma a la de un animal. Bueno, ¿recuerdan que les hablaba de algunas desapariciones? Pues por aquí se les atribuye a estos. Se cree que esta pirámide fue hecha con la intención de adorar a un dios, pero lo que pocos saben es que en realidad las hacían para encerrar lo que las personas de aquel tiempo no podían controlar, cosas que escapaban a su conocimiento, poderes a los que les temían. «Bueno, hemos llegado», exclamó Mari con un aire de logro. «¡Ah, qué asco!».
¿Qué es ese olor? ¿Cómo es que no lo había notado?, dijo David, llevándose una mano a la boca para evitar vomitar. Yo lo sabía. Lo supe desde que entramos. El ligero pero constante aroma que nos acompañaba desde la entrada de la cueva se hizo presente de golpe. Susan, cariño, rápido, hay que regre. Entre la espesa oscuridad, desde la parte trasera, se alcanzaban a escuchar las arcadas de David. En cuanto nos dimos la vuelta, nuestras linternas nos dieron la vista. Más asquerosa y lamentablemente que había tenido en mi vida, David se agarraba la garganta mientras un río carmesí empapaba su camisa hacia sus pies. Lo peor fue cuando apunté mi linterna hacia arriba de su cabeza. Mari, que había estado caminando detrás de nosotros todo este tiempo, había desaparecido. En su lugar se encontraba esa cosa, un amasijo de piel pálida pegada al hueso, con mechones de pelo apenas cubriendo su cuerpo, sus extremidades anormalmente largas, y esas largas uñas negras, pero sobre todo sus ojos, esos ojos con un halo rojo, como el que se ve un eclipse. ¡David!, gritó Susan. «¿Mari?», dije apenas en un susurro. Me quedé inmóvil, no sabía cómo reaccionar. El único movimiento de mi cuerpo eran los espasmos causados por el miedo. Sentí un dolor punzante en mi brazo derecho para después sentir un dolor intenso en la cabeza. Antes de perder por completo la conciencia, logré ver cómo esa cosa se abalanzó hacia Susan. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Para cuando tomé mi linterna, con la luz apenas titilante, e intenté alumbrar mi alrededor, me encontraba completamente solo, a recepción de los montones de carroña y los cuerpos apenas reconocibles de aquella pareja. Un dolor intenso comenzó a recorrer todo mi cuerpo, con hambre, sed y un par de costillas rotas. Intenté arrastrarme hacia donde creí que estaba la entrada. El largo y tortuoso camino hacia la salida, arrastrándome entre aquella oscura, húmeda y fría cueva, me hizo sentir como si volviera a nacer. Estaba agotado, con mi mente a punto de quebrarse. ¿Qué es lo que pasó? ¿Esto es real? Mari, esa cosa, ¿qué diablos era eso? ¿Y desde cuándo lleva haciendo esto? ¿A cuántos más les ha hecho lo mismo? Pero sobre todo, lo que más me lastima y pesa en la conciencia es, ¿por qué yo? ¿Por qué me dejó vivo? ¿Se había llenado después de destazar a aquella pareja? ¿O le causa diversión dejar a una presa como yo a medio morir? Al llegar a la salida no pude nada y rompí en llanto. Escuché unos aullidos y en unos minutos unas personas junto con paramédicos y policías llegaron hasta donde estaba. Como era de esperar, la policía no me creyó. Dijeron que era parte del shock y al investigar la cueva llegaron a la conclusión de que era más fácil pensar que un puma nos había atacado y que por suerte solo sobreviví yo. Al final, resulta que a la agencia turística que contacté se le hizo raro que no me presenté con su guía designado y sumado a que había 2 personas desaparecidas, empezaron una búsqueda por la zona, hasta que después de 26 horas dieron conmigo. No he podido procesar todo esto. Lo escribo en este post con la esperanza de que el desahogarme me permita dormir un poco esta noche. Si tú eres de los que cree que el dinero fácil existe, déjame decirte que estás muy equivocado. Es lo más tonto que podrías pensar. Además de que, ahí fuera, hay muchas cosas que desconocemos y que es mejor nunca buscar. Mis abuelos tenían poco de haber llegado al pueblo en donde hicieron su vida, Ébano, San Luis Potosí, y no conocían a nadie. Todas las noches en las que mi abuelo volvía de trabajar, veía que a lo lejos una lucecita roja pasaba en medio de la oscuridad, flotando y balanceándose de un lado a otro. Él le decía a mi abuela, pero ella no le creía hasta que una noche le habló a mi abuela. «Vieja, véngase a ver la lucecita que le digo». Mi abuela fue a ver, y efectivamente, vieron la lucecita que pasaba balanceándose. Entonces mi abuelo agarró una piedra
y le tiró el pedradón a la lucecita, y nomás se escuchó como si golpeara una lámina y volaron un montón de lucecitas al impacto y un grito agudo. Al día siguiente en la mañana, muy temprano, mi abuela iba al molino y se topó con una vecina que se llamaba Doña Concha, que era la única a la que le hablaba. Le saludó y empezaron a platicar de varias cosas hasta que Doña Concha le dijo que anoche que venía con su viejo de vender sus tamales. Alguien le apedreó la vaporera de los tamales y que el carbón del anafre le quemó las patas. Nomás alcanzó a gritar y salir corriendo. Mi abuela se despidió y fue a ver a dónde habían visto la lucecita la noche anterior y vio el anafre, la vaporera y pedazos de carbón tirados en el piso. No le dijo nada hasta después de varios años que había sido don Franco el que había visto una lucecita y le tiró una piedra, y que dicha lucecita había sido el resplandor del carbón en el anafre. Cuando estaba chico, mi papá me trajo a la CDMX a una consulta médica, él es de acá, entonces me llevó a muchos lugares turísticos. Un día, como a las 7 de la noche, estábamos en el Monumento a la Revolución, subimos al mirador y estuvimos ahí un rato. De pronto le comenté a mi papá que quería ir al baño. Entonces, él se acercó a una de las trabajadoras de ahí y le preguntó si habían baños ahí arriba. Le contestó que sí, que si quería, nos llevaba, con la condición que la esperáramos. Al principio se nos hizo un poco extraño, pero obvio, le dijo que sí. Total, nos llevó a los baños que estaban ahí arriba, dentro de la gran cúpula. Y pues entré y salí. La trabajadora aún no salía, así que mi papá se puso a tomarme fotos ahí dentro. Cuando salió la trabajadora nos comentó que no le gustaba ir a esos baños ella sola y que nos agradecía por haberla esperado. Cuando llegamos al hotel mi papá me enseñó las fotos y me dijo que no me fuera a espantar. En una de las fotos al lado mío se ve la silueta de una mujer usando uno de esos vestidos antiguos que se ven comúnmente en películas de época. Una foto que hasta el día de hoy guardo porque no soy una persona que crea en esas cosas, pero una silueta tan distinguible es difícil de explicar dadas las circunstancias. Existe una barranca cerca de Tonala donde iba la gente a pescar cuando el río estaba limpio. Según un tío abuelo y su sobrino, fueron a cazar venado y en eso el sobrino descendió la barranca primero al atardecer, mientras el tío se quedó a instalar el campamento, meramente para revisar la zona y a hacer sus necesidades. Al rato de descender la ladera de la barranca diviso una figura prieta, oscura como el carbón de una estatura más o menos, según el de 2,5 metros. Se encontraba del otro lado del río que cruzaba ese valle. Penso que se trataba de un árbol quemándose por la acción de un rayo. Varias veces los había visto en otras excursiones. Se acercó un poco. Cuando estuvo a una distancia, viéndolo de lado a lado del río, vio algo extraño. El supuesto tronco quemado tenía 2 hendiduras, como carbones al rojo vivo. No la hago de emoción, como decía él, que se mueve el hijo de su pema, jajajaja. Así hablaba él, que sale volando tremendo engendro parecido a un murciélago gigante. El sobrino sale corriendo como alma que echa el diablo y sube toda la barranca a toda velocidad. Cagado y miado él cuenta. El tío lo ve y éste le cuenta y no le cree nada. Persona con años de experiencia cazando en todas partes del país y Estados Unidos, lo deja en la casa de campaña riéndose de él. Y se va con su arma a buscar el venado. Pasan varias horas y que el sobrino lo ve corriendo a toda velocidad, jajajaja. Llega y le dice, vámonos a la Chin XD. Dejaron el campamento. Y see you later. XD así la contaba. Parece increíble la verdad, y quizá puro cuento, pero curiosamente una vez vi un documental donde se ven murciélagos gigantes que están en peligro de extinción. No sé si sea una especie casi extinta lo que vieron, pero es una anécdota que quedó en la familia. Existe el POC, el salvajo o salvaje. La figura varía mucho dependiendo de qué pueblo, pues incluso en un libro de leyendas la describen como una mujer española de la época colonial. Creo que era, según la visión de El último vecino. Era un edificio viejo,
de esos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Sus paredes estaban llenas de grietas que dejaban entrever un pasado lleno de historias. Clara había llegado ahí por necesidad, tras un divorcio que la dejó con lo justo para sobrevivir. El alquiler era ridículamente bajo, algo que debería haberle parecido sospechoso, pero lo tomó sin pensarlo. El conserje, un hombre encorvado con ojos opacos, la recibió el primer día sin decir mucho. Solo le entregó las llaves del departamento 6B y, antes de irse, le advirtió con una voz que parecía un susurro: por la noche, si escucha algo, no abra la puerta. Clara pensó que era una broma extraña o alguna costumbre de ese lugar, así que no le dio importancia. Subió las escaleras rechinantes hasta su departamento y comenzó a desempacar. Era un lugar pequeño, con muebles viejos que despedían un leve olor a humedad. Sin embargo, no estaba del todo mal. Era lo que podía permitirse. Aquella noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó algo. Un crujido suave, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Debe ser algún vecino, pensó. Pero cuando volvió a escuchar el ruido, se dio cuenta de que no eran pasos normales. Eran arrastrados, lentos, como si algo pesado se desplazara muy cerca de su puerta. Recordó las palabras del conserje y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió ignorarlo y cubrirse con las mantas, pero los sonidos continuaron. Ahora, además de los pasos, se escuchaban leves golpes contra las paredes, como si alguien o algo estuviera tanteando cada puerta. Pasaron las horas, y el ruido cesó. Al día siguiente, Clara decidió explorar el edificio. Era extraño. No parecía haber muchos vecinos, aunque en el buzón había nombres para cada apartamento. Tocó en varias puertas, pero nadie respondió. Finalmente, encontró al conserje en el pequeño cuarto junto al vestíbulo. Antes de que pudiera preguntar, él le habló. ¿Lo escuchó anoche? Clara se quedó en silencio, sorprendida. Finalmente, asintió. Es mejor no prestarle atención, solo siga las reglas. Cuando intentó indagar más, el hombre cerró la puerta de golpe. Esa noche, Clara volvió a escuchar los sonidos. Esta vez eran más cercanos, más insistentes. Los pasos arrastrados parecían detenerse justo frente a su puerta y podía oír una respiración pesada, ronca, como si algo estuviera esperando que saliera. De repente, alguien tocó. 3 golpes secos. Luego, silencio. Clara no se movió. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración mientras las sombras de unos pies delgados y deformes se proyectaban bajo la puerta. Finalmente, los pasos continuaron por el pasillo y desaparecieron. Los días pasaron, y Clara comenzó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban con frecuencia, y su apartamento, a pesar de estar cerrado, amanecía con objetos movidos del lugar. Pero lo más perturbador ocurrió una tarde, cuando revisó su buzón. Entre las cartas viejas encontró una nota escrita a mano. No confíes en el conserje. Esa noche, el ruido volvió, pero esta vez fue diferente. Clara escuchó un llanto, un gemido desgarrador que parecía venir del pasillo. Era una voz femenina, débil, casi susurrada, pero cargada de angustia. «Ayuda, por favor, ayúdame», decía entre sollozos. Contra todo instinto, Clara decidió abrir la puerta. Lo que vio la dejó helada. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba helado y un olor a podrido invadía el lugar. Justo cuando estaba por cerrar, algo llamó su atención. Al final del corredor, bajo la tenue luz de un foco parpadeante, se perfilaba una figura oscura, encorvada, que parecía mirarla fijamente. Clara retrocedió y cerró de golpe, atrancando la puerta con todo lo que pudo encontrar. Al día siguiente, decidió enfrentarse al conserje. Al entrar al cuarto donde solía estar, lo encontró vacío, pero en una de las paredes había un viejo periódico amarillento con un titular que le heló la sangre.
Asesinato múltiple en edificio de la calle Mendizábal. 9 muertos, incluyendo al conserje. La foto mostraba al mismo hombre que le había entregado las llaves. Clara sintió que le faltaba el aire. Corrió de regreso a su apartamento y comenzó a empacar. No podía quedarse un minuto más ahí. Sin embargo, mientras estaba en medio de todo, escuchó un golpe fuerte en su puerta. Esta vez no eran pasos ni gemidos. Era algo que rasguñaba con fuerza, como si quisiera entrar. «Clara», susurró una voz ronca desde el otro lado. «Te estamos esperando». Los muebles que había colocado como barricada comenzaron a temblar y la puerta parecía a punto de ceder. Desesperada, Clara corrió hacia la ventana, pero su departamento estaba en un 6º piso. Saltar era un suicidio. El último sonido que escuchó fue el de la puerta cediendo. Días después, la policía llegó al edificio tras recibir quejas de vecinos por el olor. Cuando entraron al departamento 6B, lo encontraron vacío, pero con las paredes llenas de marcas de garras y palabras escritas con sangre seca. No debió abrir la puerta. Desde entonces, nadie ha vuelto a ocupar el 6B, pero quienes pasan por el edificio aseguran que, algunas noches, pueden escuchar pasos arrastrándose por los pasillos y una voz femenina llorando por ayuda. La casa de las voces. En las afueras de un pequeño pueblo, entre caminos de tierra y árboles desnudos, se alzaba una casa olvidada por el tiempo. Era conocida como la Casa de las Voces, un lugar del que los habitantes preferían no hablar. Según la leyenda, cualquiera que pasara una noche allí escucharía susurros inexplicables, voces que parecían provenir de las paredes mismas, y saldría marcado para siempre, si es que lograba salir. Martín era un joven escéptico, amante de los misterios y lo paranormal, pero solo como entretenimiento. No creía en fantasmas ni en maldiciones. Para él, todo tenía una explicación lógica. Por eso, cuando sus amigos lo desafiaron a pasar una noche en la famosa casa, aceptó sin dudarlo. «Será fácil», pensó. «Solo necesito una linterna, algo de comida y mi cámara para grabarlo todo». Esa misma noche, armado con su equipo, Martín llegó a la casa. Estaba en ruinas, las ventanas estaban rotas, la pintura de las paredes se descascaraba y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. El aire era pesado y el viento que soplaba entre los árboles parecía llevar consigo un murmullo constante. «Pura sugestión», se dijo, mientras encendía su cámara. El interior era peor de lo que esperaba. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, y las sombras parecían moverse con cada paso que daba. Había dibujos en las paredes, figuras humanas sin rostro, hechas con carbón, y palabras que no lograba entender, como si estuvieran escritas en un idioma antiguo. A pesar del ambiente tétrico, Martín intentó mantenerse tranquilo. Instaló su cámara en la sala principal. Encendió una linterna y se sentó en un viejo sofá para esperar a que ocurriera algo. La primera hora pasó en completo silencio. La única compañía que tenía era el sonido ocasional del viento y el crujir de la madera bajo sus pies. Martín comenzaba a aburrirse cuando, de repente, escuchó un susurro. Era leve, como si alguien estuviera hablando desde lejos. Apagó su linterna para escuchar mejor. «Martín», susurró una voz femenina. El joven se levantó de golpe, apuntando con la linterna hacia todos lados. No había nadie. Revisó cada rincón de la sala, pero estaba completamente solo. Seguro fue el viento, pensó, aunque su corazón latía con fuerza. Decidió revisar la grabación de la cámara, pero cuando rebobinó el video, vio algo que lo hizo soltarla al suelo. En el fondo de la imagen, justo detrás de él, había una figura. Era alta, con el cuerpo delgado y desproporcionado, y parecía observarlo desde las sombras. Su rostro era un vacío oscuro, sin ojos ni boca. Martín volteó de inmediato, pero no había nadie allí.
Intentó calmarse, diciéndose que tal vez había sido un efecto de la luz, pero entonces comenzaron los ruidos, golpes en las paredes, pasos en el piso superior, y nuevamente aquel susurro, esta vez más claro y cercano. «Martín, ven con nosotros». El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó su cámara y decidió abandonar la casa, pero cuando llegó a la puerta, algo la bloqueaba. Por más que empujaba, no lograba abrirla. La linterna comenzó a parpadear, y en un breve destello, vio algo que casi lo hizo caer de rodillas. Las figuras de las paredes, aquellas personas sin rostro, ahora estaban giradas hacia él. «Esto no es real, esto no es real», se repetía, mientras trataba de forzar la puerta. Pero las voces no cesaban. Ahora eran muchas, hablando al mismo tiempo, como un coro que llenaba cada rincón de la casa. «Nos perteneces», decían. «Quédate con nosotros». Martín corrió hacia las escaleras, buscando una salida en el piso superior. Subió tan rápido como pudo, pero en el segundo piso todo era peor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, todas mostrando personas con el rostro quemado o tachado. Una puerta al final del pasillo parecía su única opción. La abrió con fuerza y entró, cerrándola detrás de él. Se encontraba en un dormitorio. Había una cama rota en el centro y un espejo grande junto a la pared. Martín se acercó al espejo, con la esperanza de usarlo para señalar su posición con la linterna hacia el exterior, pero lo que vio lo dejó paralizado. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, la figura del vacío se alzaba, más alta y nítida que antes. De repente, las voces se detuvieron. Todo quedó en completo silencio. Martín se giró lentamente, esperando lo peor, pero no había nada. Aprovechó el momento para buscar alguna salida, cuando el espejo comenzó a agrietarse desde el centro. Las grietas formaron un patrón que parecía una mano, y antes de que pudiera reaccionar, un brazo largo y oscuro salió del cristal, agarrándolo con fuerza. Martín gritó, luchando por liberarse, pero no importaba cuánto se resistiera. Sentía cómo algo lo arrastraba hacia el espejo, hacia un lugar donde el aire era frío y las sombras parecían cobrar vida. En un último intento desesperado, golpeó el brazo con la linterna, rompiendo el espejo en 1000 pedazos. Cayó al suelo, jadeando, y cuando levantó la mirada, el cuarto estaba vacío. El brazo, las voces, el espejo, todo había desaparecido. Martín no perdió más tiempo. Corrió hacia la planta baja y, para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Salió al exterior sin mirar atrás, y solo cuando estuvo a varios metros de distancia, se permitió detenerse. Respiraba con dificultad y su cámara estaba rota, pero al menos estaba vivo. Sin embargo, cuando levantó la vista, vio algo que lo dejó sin palabras. Las luces de la casa, aquellas que nunca habían funcionado, estaban encendidas, y en una de las ventanas del segundo piso pudo ver claramente la figura del vacío observándolo. De pronto, una voz resonó dentro de su cabeza, clara y nítida, como si alguien estuviera susurrándole al oído. «Nos veremos pronto, Martín». Desde ese día nunca volvió a ser el mismo. Aunque intentó retomar su vida, las voces lo seguían. En el silencio de la noche, mientras trataba de dormir, las escuchaba llamándolo, recordándole que nadie escapa de la casa de las voces. El Pozo de los Lamentos. Era un pequeño pueblo al norte de la región, rodeado de montañas y cubierto de niebla casi todo el año. En su centro había un pozo, viejo y cubierto de musgo, al que los habitantes llamaban el Pozo de los Lamentos. Nadie sabía quién lo había construido ni por qué, pero todos conocían la advertencia: nunca te acerques al pozo después del atardecer. Matías, un joven curioso y algo temerario, había llegado al pueblo para visitar a su abuela. Desde el momento en que escuchó las historias del pozo, no pudo dejar de pensar en él.
Según los lugareños, por las noches, si te acercabas lo suficiente, podías escuchar voces que lloraban y suplicaban desde las profundidades. Pero lo más perturbador era que quien se atrevía a mirar dentro del pozo nunca regresaba el mismo. Matías era escéptico. Para él, aquello no era más que una vieja leyenda diseñada para asustar a los niños. Así que, una noche, decidido a demostrar que todo era un cuento, tomó una linterna y salió hacia el pozo. El pueblo estaba en completo silencio. Las calles, apenas iluminadas por la tenue luz de la luna, parecían desiertas. Cuando llegó al pozo, el aire se sentía más frío y un leve olor a humedad lo envolvió. La piedra del pozo estaba cubierta de inscripciones antiguas que no reconocía, símbolos que parecían advertencias en un idioma perdido. Matías se inclinó sobre el borde, iluminando con su linterna el interior del pozo. La luz apenas alcanzaba unos metros antes de perderse en una oscuridad impenetrable. Al principio, no escuchó nada, solo el sonido de su propia respiración. Pero entonces, un susurro rompió el silencio. «Ayuda». La voz era débil, como si viniera desde muy lejos. «Por favor, ayúdame». Matías se sobresaltó. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no retrocedió. «Debe ser el viento», pensó, aunque algo en esa voz lo hacía sentir inquieto. Volvió a iluminar el pozo, esta vez con más insistencia, intentando encontrar la fuente del sonido. De repente, otra voz surgió, más clara y más cercana. Era una voz masculina, áspera y furiosa. «No mires, no deberías estar aquí». Matías dio un paso atrás, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía pesado, pero en lugar de irse, la curiosidad lo venció. Sacó una cuerda que había llevado consigo y la ató a una de las columnas cercanas. Iba a bajar al pozo. El descenso fue lento. A medida que bajaba, la linterna iluminaba paredes húmedas cubiertas de más símbolos y marcas que no podía descifrar. El aire se volvía más frío y un extraño eco acompañaba cada movimiento. Entonces lo escuchó de nuevo. El lamento, pero esta vez era más fuerte, como si estuviera rodeado de voces que lloraban y susurraban al mismo tiempo. «Por favor, sácanos de aquí. No debiste venir. Ayúdame, por favor, ayúdame». Matías comenzó a dudar, pero ya había bajado demasiado para regresar. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Finalmente, la cuerda llegó a su límite y sus pies tocaron un suelo blando y húmedo. Estaba en una cámara subterránea. La linterna iluminó el espacio. Las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado arañar su salida. En el centro de la cámara había un círculo de piedra, rodeado por huesos y velas apagadas. Y entonces los vio. Figuras oscuras, humanoides, que se movían en las sombras, sus cuerpos deformes y sus ojos vacíos. ¿Quiénes son ustedes?», preguntó Matías, su voz temblando. Las figuras no respondieron. Simplemente lo observaron y de pronto una de ellas se adelantó, señalando hacia él con un dedo huesudo. «Tú nos escuchaste. Ahora eres uno de nosotros». Matías retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, sintió manos frías agarrándolo por los tobillos. Las figuras comenzaron a arrastrarlo hacia el círculo de piedra. Sus lamentos se convirtieron en gritos desgarradores y la linterna cayó al suelo, apagándose. Lo último que vio fue una luz roja que surgía desde el círculo y las figuras inclinándose sobre él. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la cuerda colgando del pozo, pero Matías no estaba en ningún lado. Durante días lo buscaron sin éxito. La abuela del joven, devastada, solo podía llorar y murmurar. «Te advertí que no te acercaras». Esa misma noche, algunos lugareños aseguraron escuchar algo diferente en los lamentos del pozo. Entre las voces, pudieron distinguir una nueva, joven y desesperada, que pedía ayuda. Matías nunca fue encontrado. Imagina abordar un avión en lo que parece ser un día normal,
rodeado de familias, amigos y desconocidos que, como tú, solo quieren llegar a su destino. Pero, ¿qué harías si el viaje nunca terminara? Si el avión desapareciera, dejando solo un eco en el radar y un sinfín de preguntas. Hoy te contaré la historia de un vuelo que nunca llegó, un avión que apareció años después, intacto, pero con un detalle perturbador. Todos sus pasajeros estaban muertos, con expresiones de horror grabadas en sus rostros. Prepárate, porque esta no es solo una historia de un accidente. Es un misterio que desafía toda lógica y te hará cuestionar qué es lo que realmente ocurre en los cielos. Era un día aparentemente tranquilo cuando el vuelo 394 de la aerolínea Altair despegó de un aeropuerto provincial rumbo a la capital. A bordo iban 98 pasajeros, familias con niños, hombres y mujeres de negocios e incluso un equipo de fútbol juvenil. Las condiciones climáticas eran normales, con solo una ligera advertencia de tormenta en el horizonte. Nadie podía imaginar que este sería el último vuelo de aquel avión, o al menos eso parecía. A una hora de vuelo, las cosas empezaron a cambiar. La torre de control recibió una comunicación de emergencia del piloto, informando que habían entrado en una tormenta mucho más intensa de lo previsto. La transmisión fue interrumpida por un ruido estático, seguido de las palabras finales del capitán. Algo no está bien aquí. Hay algo en el avión. Y luego, silencio. El vuelo desapareció del radar, como si nunca hubiera existido. Las operaciones de búsqueda se desplegaron de inmediato. Equipos de rescate recorrieron kilómetros y kilómetros de selva y mar, pero no encontraron rastro alguno. Ni restos del avión, ni señales de vida, ni siquiera manchas de combustible. Para las autoridades, era como si el avión se hubiera desvanecido en el aire. El caso fue clasificado como una desaparición inexplicable, y con el tiempo, los medios y la opinión pública lo olvidaron. Años más tarde, un grupo de excursionistas se adentró en un bosque denso, en una región remota lejos de las rutas aéreas. Allí, escondido entre la maleza, encontraron algo increíble. El avión. Estaba entero, como si hubiera aterrizado cuidadosamente. No había señales de explosión ni de impacto violento, pero lo más perturbador era lo que había dentro. Cuando las autoridades llegaron al lugar, confirmaron lo que parecía imposible. Todos los pasajeros seguían en sus asientos, pero estaban muertos. Sus cuerpos no mostraban signos visibles de lesiones, pero sus rostros estaban congelados en expresiones de puro horror, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería presenciar. El equipo de rescate encontró algo aún más inquietante. En las ventanas empañadas del avión, alguien había escrito mensajes con los dedos. Frases como "no nos dejan ir" y "ellos están aquí". Las palabras parecían haber sido escritas en el último instante antes de morir. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue un diario que pertenecía a uno de los pasajeros, un joven escritor llamado Lucas. Sus últimas entradas describían sucesos cada vez más extraños durante el vuelo. Luces que parpadeaban sin razón, temperaturas que caían abruptamente y una figura oscura que caminaba entre los asientos sin ser detectada por la tripulación. La última frase escrita en el diario simplemente decía: "ayuda". Las autoridades cerraron el área y clasificaron toda la información como confidencial. Los restos del avión fueron retirados rápidamente y nadie volvió a hablar del tema. Sin embargo, los lugareños aseguran que, si caminas cerca del lugar donde encontraron el avión, puedes escuchar los gritos de los pasajeros y ver sombras moviéndose entre los árboles. Cierre del bloque. ¿Qué le ocurrió realmente a los pasajeros del vuelo 394? ¿Fue un accidente o algo mucho más oscuro? Algunas preguntas nunca tendrán respuestas, pero lo que es seguro es que este vuelo jamás llegó a su destino, y quizás nunca debió haber despegado. La montaña de las sombras, como la llaman los lugareños, es un lugar que inspira respeto y temor.
Su imponente silueta se alza en medio de un paisaje agreste y su historia está plagada de desapariciones inexplicables. Sin embargo, esto no detuvo a un grupo de 5 amigos que decidieron aventurarse en sus senderos, buscando un fin de semana de emoción y desconexión de la rutina. No sabían que aquella expedición cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana soleada cuando iniciaron el ascenso. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, entre risas, fotos y planes para acampar en la cima. Pero al llegar a un claro en el bosque, comenzaron a notar cosas extrañas. Encontraron restos de antiguos campamentos, mochilas destrozadas, utensilios oxidados e incluso una carpa rota, como si hubiera sido rasgada desde el interior. Más inquietante aún, en algunas rocas y árboles cercanos había símbolos tallados, figuras extrañas, como advertencias grabadas por manos desconocidas. A medida que avanzaban, el clima cambió de manera abrupta. Una densa niebla comenzó a cubrir el camino, y el sol, que antes iluminaba su camino, desapareció por completo. Al caer la noche, montaron su campamento en una pequeña explanada. Fue entonces cuando escucharon los primeros sonidos, susurros que parecían venir de todas direcciones. Al principio pensaron que era el viento, pero las voces parecían susurrar sus nombres. En la madrugada, Martín, el líder del grupo, desapareció. Salió de su tienda para investigar un ruido extraño y nunca regresó. Al buscarlo, encontraron sus pertenencias cerca de un árbol, pero ni rastro de él. Lo más aterrador fue lo que estaba tallado en el tronco. Una figura que se parecía demasiado a Martín, con una expresión de horror grabada en el rostro. El pánico se apoderó del grupo. Decidieron abandonar la expedición y descender cuanto antes. Sin embargo, la niebla era cada vez más espesa y el camino parecía cambiar de lugar. Lo que antes era un sendero conocido se había convertido en un laberinto sin salida. La sensación de ser observados era constante. Cada vez que se giraban, veían sombras entre los árboles, pero nunca lograban distinguir qué las producía. Durante la segunda noche, 2 miembros más del grupo desaparecieron. Mariana y Pablo se levantaron de sus tiendas asegurando que escuchaban la voz de Martín llamándolos desde el bosque. Sus gritos se desvanecieron rápidamente en la distancia. Los 2 restantes, Andrés y Sofía, quedaron paralizados por el miedo. Finalmente, Andrés decidió que la única forma de salir con vida era continuar descendiendo, a pesar de las extrañas apariciones y los susurros. En un momento, Sofía insistió en que había visto a Mariana entre los árboles y salió corriendo tras ella. Andrés no pudo detenerla y al darse cuenta, estaba solo. Fue encontrado 2 días después, deshidratado y en estado de shock, en la base de la montaña. Apenas podía hablar, pero lo poco que logró contar era escalofriante. Decía que algo los había estado siguiendo, algo que se movía entre las sombras y que imitaba las voces de sus amigos para atraerlos. Describió una figura alta y delgada con ojos brillantes que lo observaba desde la oscuridad, pero que nunca se acercaba lo suficiente para ser vista claramente. Andrés nunca volvió a ser el mismo. Pasó años intentando reconstruir lo que ocurrió, pero cada vez que contaba su historia, las personas notaban algo extraño. Detrás de él, en las fotografías o reflejos, parecía haber una sombra alargada que no podía ser explicada. Cierre del bloque. La montaña de las sombras sigue siendo un misterio. Los lugareños advierten a los excursionistas que nunca vayan solos, y menos aún que suban durante la noche. Nadie sabe qué ocurrió realmente con los amigos de Andrés, pero algunos creen que lo que habita allí no busca simplemente asustar, busca algo más. Profundo de una ciudad olvidada, se encuentra un hospital abandonado que parece sacado de una pesadilla. Este lugar, que alguna vez fue un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales, guarda un oscuro pasado marcado por sufrimiento y muerte. Se dice que los métodos de tratamiento eran inhumanos. Electroshocks,
aislamiento extremo y experimentos médicos no autorizados formaban parte del día a día. Muchos pacientes murieron allí, dejando tras de sí una energía pesada que parece impregnar cada rincón del edificio. Los exploradores urbanos que se han atrevido a entrar cuentan historias que hielan la sangre. Dicen que al caminar por los pasillos se escuchan pasos que no tienen un origen visible, como si las almas de los antiguos pacientes aún rondaran el lugar. Otros aseguran haber captado psicofonías, gritos desgarradores y susurros que parecen pedir ayuda. La sala quirúrgica es el epicentro de las experiencias más aterradoras. Instrumentos oxidados parecen moverse solos, y quienes han estado allí relatan que sienten como si algo invisible los vigilara de cerca. Incluso algunos han visto sombras humanas cruzar las paredes, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pero el lugar más temido es, sin duda, el sótano. Allí, la oscuridad parece absoluta, y el aire se vuelve tan denso que es difícil respirar. Nadie ha logrado quedarse más de 10 minutos en este espacio sin salir corriendo aterrorizado. El hospital sigue ahí, como un testimonio silencioso de un pasado tormentoso. La pregunta es, ¿te atreverías a entrar y enfrentarte a los ecos de las almas que nunca encontraron paz? En una antigua mansión abandonada hay un objeto que ha sobrevivido al paso del tiempo. Un espejo enorme con un marco tallado en oro, cubierto de detalles góticos que parecen observarte. Se dice que este espejo no refleja la realidad como debería, sino algo mucho más oscuro. Cuenta la leyenda que quien se atreve a mirarse fijamente en el espejo durante más de 13 segundos empieza a ver algo extraño. Su reflejo parece cambiar. Primero son pequeños detalles, como una sonrisa torcida o una mirada vacía. Pero luego, el reflejo comienza a moverse por su cuenta, como si tuviera vida propia. La historia más famosa es la de una mujer que compró el espejo en una subasta. Pensaba que sería el centro perfecto para decorar su sala, pero pronto comenzaron los eventos extraños. Por las noches, escuchaba ruidos provenientes de la habitación donde estaba el espejo, golpes, susurros y risas apenas audibles. Una noche, decidió enfrentarse al espejo. Con una vela en la mano, se acercó y lo miró fijamente. Según su diario, lo que vio no era su reflejo, sino una figura oscura que parecía sonreírle. La vela se apagó y al día siguiente, la mujer desapareció. Todo lo que quedó fue el espejo y una marca de manos en el vidrio, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. El espejo aún está allí, en algún lugar del mundo, esperando al próximo valiente. La pregunta es, ¿te atreverías a mirarlo? Los lugares más oscuros del mundo esconden secretos que quizás nunca deberíamos desenterrar. Desde una cabaña perdida en el bosque hasta los susurros de un hospital abandonado, pasando por las sombras de un bosque maldito y los ecos del pasado en Versalles. Cada uno de estos lugares comparte algo, una energía que desafía lo conocido, que borra la línea entre lo real y lo imposible. ¿Son meras leyendas creadas por el miedo humano? ¿O existe algo más, algo que nuestras mentes no pueden comprender? Imagina que un día te encuentras frente a ellos. Una puerta abierta en el bosque, un susurro en la oscuridad, un reflejo en un espejo que no te pertenece. ¿Qué harías? ¿Seguirías adelante o huirías? La verdad es que el misterio nunca desaparece. Simplemente espera, en silencio, a que alguien más lo descubra. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentar lo desconocido? Dicen que el miedo está en nuestra mente, pero cuando la oscuridad nos envuelve, ¿acaso no sentimos que algo más está ahí? Hoy te contaré 4 historias de terror que te llevarán a un bosque donde el silencio es mortal, a un hospital donde las almas no descansan, a una cabaña que esconde un secreto terrible y finalmente a las sombras de un palacio lleno de historia y algo más. Prepárate,
porque lo que estás a punto de escuchar podría acompañarte esta noche. En lo profundo de un bosque denso y oscuro se encuentra una cabaña solitaria que nadie osa visitar. Durante décadas ha sido el centro de historias inquietantes y rumores escalofriantes. Dicen que fue habitada por una familia que desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un diario. Un diario lleno de mensajes crípticos que parecen advertencias o tal vez confesiones. Algunos que se han atrevido a acercarse cuentan haber visto luces parpadeantes que danzan entre los árboles, como si algo o alguien los estuviera observando. Otros aseguran haber visto figuras borrosas que se mueven en las sombras, como fantasmas atrapados entre este mundo y el siguiente. Por la noche, el ambiente se vuelve aún más perturbador. El crujir de las ramas se mezcla con susurros que parecen venir de todas direcciones, y un escalofrío recorre la piel, como si una presencia invisible se acercara cada vez más. Según la leyenda, esta cabaña guarda secretos oscuros. Algunos creen que está maldita, y que aquellos que pasan demasiado tiempo cerca de ella comienzan a perderse. No solo físicamente, sino también mentalmente. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasaría si alguien decidiera pasar una noche completa en este lugar? Tal vez descubriría los secretos que oculta, o tal vez nunca regresaría. Oculto entre las montañas, existe un bosque que muchos temen mencionar siquiera. Durante siglos ha sido el escenario de oscuras leyendas. Se dice que bajo la luz de la luna llena, brujas de épocas antiguas realizaban aquelarres, invocando fuerzas que ningún humano debería desafiar. Los habitantes de los pueblos cercanos aún recuerdan las historias de sus abuelos. Hablan de figuras femeninas que danzaban alrededor de fogatas, entonando cánticos en lenguas olvidadas. Nadie se atrevía a acercarse, pero algunos aseguraban haber visto sombras moverse con gracia perturbadora entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera vivo y observando. Un día, un joven decidió romper el silencio. Intrigado por los rumores, se adentró en el bosque con una linterna y una cámara. Lo que encontró quedó grabado en su memoria para siempre. Un altar cubierto de símbolos tallados en piedra, rodeado de velas aún encendidas, a pesar de que el lugar parecía abandonado. Cuando quiso regresar, algo lo siguió en las sombras, susurrando su nombre en el viento. Hay quienes aseguran que este bosque cobra vidas. Decenas de personas han desaparecido, dejando solo rastros inquietantes, marcas de manos ensangrentadas en los troncos, como si hubieran intentado aferrarse a algo antes de ser arrastradas al vacío. Por la noche, el bosque parece respirar. El viento suena como murmullos y las ramas crujen como si alguien caminara tras de ti. Dicen que, si te quedas lo suficiente, las brujas pueden verte. Y si lo hacen, nunca escaparás. Incluso hoy, los más valientes que se adentran en este lugar cuentan la misma historia. Algo los llama desde las sombras, pero cuidado. Ese susurro puede ser el último que escuches. El Palacio de Versalles es sinónimo de lujo, historia y misterio. Más allá de su majestuosidad, este emblemático lugar ha sido escenario de fenómenos paranormales que intrigan incluso a los más escépticos. Una de las historias más famosas ocurrió en 1901, cuando dos turistas inglesas afirmaron haber viajado en el tiempo mientras paseaban por los jardines. Según su relato, vieron a personas vestidas con ropa del siglo XVIII y fueron testigos de una escena que parecía sacada de otra era. Cuando intentaron volver a encontrar el lugar, simplemente había desaparecido. Pero este no es el único caso extraño. Muchos visitantes han reportado avistar figuras vestidas de época que se desvanecen al intentar acercarse, o escuchar ecos de música antigua que parece surgir de las paredes, como si el pasado se rehusara a quedarse en el olvido. Los trabajadores del palacio tienen sus propias historias. Hablan de luces que se encienden y apagan en habitaciones cerradas, puertas que se abren por sí solas, y un aire helado que recorre los pasillos, incluso en verano.
Y luego está el misterio del cuarto perdido, una habitación que aparece en mapas antiguos, pero que nadie ha logrado encontrar. Dicen que quienes la buscan sienten que están siendo observados y que la sensación de incomodidad se vuelve insoportable cuanto más se acercan al lugar. El Palacio de Versalles es mucho más que un testimonio de la historia. Es un lugar donde el tiempo parece jugar con la realidad, donde el pasado y el presente coexisten de formas que aún no comprendemos. ¿Podría ser un portal hacia otra dimensión? O tal vez un lugar donde los ecos del pasado jamás se apagaron. En lo profundo de una ciudad olvidada se encuentra un hospital abandonado que parece sacado de una pesadilla. Este lugar, que alguna vez fue un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales, guarda un oscuro pasado marcado por sufrimiento y muerte. Se dice que los métodos de tratamiento eran inhumanos. Electroshocks, aislamiento extremo y experimentos médicos no autorizados formaban parte del día a día. Muchos pacientes murieron allí, dejando tras de sí una energía pesada que parece impregnar cada rincón del edificio. Los exploradores urbanos que se han atrevido a entrar cuentan historias que hielan la sangre. Dicen que al caminar por los pasillos se escuchan pasos que no tienen un origen visible, como si las almas de los antiguos pacientes aún rondaran el lugar. Otros aseguran haber captado psicofonías, gritos desgarradores y susurros que parecen pedir ayuda. La sala quirúrgica es el epicentro de las experiencias más aterradoras. Instrumentos oxidados parecen moverse solos, y quienes han estado allí relatan que sienten como si algo invisible los vigilara de cerca. Incluso algunos han visto sombras humanas cruzar las paredes, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pero el lugar más temido es, sin duda, el sótano. Allí, la oscuridad parece absoluta, y el aire se vuelve tan denso que es difícil respirar. Nadie ha logrado quedarse más de 10 minutos en este espacio sin salir corriendo aterrorizado. El hospital sigue ahí, como un testimonio silencioso de un pasado tormentoso. La pregunta es, ¿te atreverías a entrar y enfrentarte a los ecos de las almas que nunca encontraron paz? En una antigua mansión abandonada hay un objeto que ha sobrevivido al paso del tiempo. Un espejo enorme con un marco tallado en oro, cubierto de detalles góticos que parecen observarte. Se dice que este espejo no refleja la realidad como debería, sino algo mucho más oscuro. Cuenta la leyenda que quien se atreve a mirarse fijamente en el espejo durante más de 13 segundos empieza a ver algo extraño. Su reflejo parece cambiar. Primero son pequeños detalles, como una sonrisa torcida o una mirada vacía. Pero luego, el reflejo comienza a moverse por su cuenta, como si tuviera vida propia. La historia más famosa es la de una mujer que compró el espejo en una subasta. Pensaba que sería el centro perfecto para decorar su sala, pero pronto comenzaron los eventos extraños. Por las noches, escuchaba ruidos provenientes de la habitación donde estaba el espejo, golpes, susurros y risas apenas audibles. Una noche, decidió enfrentarse al espejo. Con una vela en la mano, se acercó y lo miró fijamente. Según su diario, lo que vio no era su reflejo, sino una figura oscura que parecía sonreírle. La vela se apagó y al día siguiente, la mujer desapareció. Todo lo que quedó fue el espejo y una marca de manos en el vidrio, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. El espejo aún está allí, en algún lugar del mundo, esperando al próximo valiente. La pregunta es, ¿te atreverías a mirarlo? Los lugares más oscuros del mundo esconden secretos que quizás nunca deberíamos desenterrar. Desde una cabaña perdida en el bosque hasta los susurros de un hospital abandonado, pasando por las sombras de un bosque maldito y los ecos del pasado en Versalles. Cada uno de estos lugares comparte algo, una energía que desafía lo conocido, que borra la línea entre lo real y lo imposible. ¿Son meras leyendas creadas por el miedo humano?
¿O existe algo más, algo que nuestras mentes no pueden comprender? Imagina que un día te encuentras frente a ellos, una puerta abierta en el bosque, un susurro en la oscuridad, un reflejo en un espejo que no te pertenece. ¿Qué harías? ¿Seguirías adelante o huirías? La verdad es que el misterio nunca desaparece. Simplemente espera, en silencio, a que alguien más lo descubra. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentar lo desconocido?